Bienvenidos a esta presentación donde vamos a hacer algo apasionante. Vamos a meternos literalmente en las tripas de las máquinas que mueven nuestro mundo moderno. El objetivo hoy es desmitificar un poco la tecnología, observando de cerca su anatomía fundamental y sobre todo cómo gestiona el activo más valioso que tenemos ahora mismo, los datos. Es como un viaje, el increíble viaje de los datos. Para no perdernos, esta será nuestra hoja de ruta. 1. La sociedad de la información. 2. Hardware y conceptos básicos. 3. Periféricos de entrada. 4. Procesamiento y memoria. Y 5. Periféricos de salida. Empezamos con el punto 1. La sociedad de la información. El contexto actual. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Fijaos en un detalle clave. La información hoy en día ha crecido a un ritmo bestial, de forma exponencial, tanto en cantidad como en calidad. Y las nuevas tecnologías, claro, han democratizado cómo accedemos a ella. La informática es lo que nos permite procesar toda esa avalancha de datos sin volvernos locos. Por eso, dominar estas herramientas es absolutamente indispensable en el mercado laboral actual. Pero ojo, que la cosa no se queda ahí. Esto afecta directamente al estudio, a la investigación, a cómo nos comunicamos. Comprender cómo funcionan realmente estas máquinas es el primer paso vital para movernos con soltura. Pasamos al segundo bloque. Hardware básico. Fundamentos físicos. Vamos a empezar aclarando un poco la jerga técnica que a veces asusta, pero es muy simple. Un ordenador se divide básicamente en dos mundos. Por un lado tenemos el software, que son esas instrucciones intangibles, los programas, y por otro lado el hardware. La palabra viene del inglés hard, que significa duro, y agrupa literalmente todos los elementos físicos y tangibles, es decir, todo lo que podemos ver y tocar. Esto incluye cosas obvias como el monitor o el teclado, pero también abarca cada pequeño circuito y placa escondidos dentro de la caja principal. Y esto ilustra de maravilla el concepto base para que no nos perdamos. El ciclo vital de un ordenador es brillante justo por su simplicidad. Es una máquina que hace tres cosas. Acepta entradas, procesa y almacena esos datos y luego genera salidas. Ya está. Todo componente de hardware que vamos a ver existe con el único y exclusivo propósito de facilitar una de estas tres etapas. Tercer punto. Periféricos de entrada. Del exterior al PC. Aquí tenemos a los reyes de la entrada de datos. El teclado funciona, digamos, como la puerta principal. Cada vez que se pulsa una tecla, enviamos una orden electrónica, metemos un dato. Y justo al lado, el ratón o mouse. Es esencial hoy en día para interactuar con las interfaces gráficas usando sus botones principal y secundario. La mayoría usamos ya tecnología óptica, dejando muy atrás los sistemas mecánicos, y resulta súper curioso pensar que aquel primerísimo prototipo de ratón informático estaba hecho de madera. Increíble, ¿verdad? Pero meter datos en el sistema va mucho más allá del texto y los clics. Los escáneres, por ejemplo, tienen una misión fascinante. Traducen nuestro mundo físico al digital. Pasan un papel a un formato que el equipo puede guardar o modificar. Y por otro lado están las webcams. Estas cámaras capturan vídeo en directo y hoy en día son absolutamente vitales, ya sea para sistemas de vigilancia a distancia o para comunicarnos con el otro lado del mundo. Ahora, lo que es realmente interesante es ver cómo evoluciona todo esto. Fijaos en un casco de realidad virtual. Es una inmersión total. Simplemente con mover la cabeza, los sensores del casco mandan datos físicos al sistema. El ordenador interpreta este ingreso rapidísimo y de forma simultánea devuelve imágenes procesadas directamente a las pantallas del propio casco. Es un diálogo continuo entre el entorno físico y el digital. Una pasada. Cuarto bloque de nuestro recorrido. Procesamiento y memoria. El cerebro del sistema. Hasta ahora hemos visto lo que está por fuera, pero el núcleo absoluto, la verdadera magia, ocurre dentro de la caja. La placa base actúa como el sistema nervioso central. Es una gran placa de circuitos donde se alojan y se coordinan absolutamente todos los componentes. Y un detalle técnico súper importante. Para que esto sea seguro, la fuente de alimentación coge los 220 voltios del enchufe de casa y los transforma internamente a voltajes mucho más pequeños, de 3, 5 y 12 voltios. Justo en el corazón de esa placa base está la CPU, el procesador. Este es el cerebro que hace los cálculos y ejecuta todas las instrucciones matemáticas. Cuando miramos procesadores, solemos fijarnos en las generaciones de familias míticas como Intel o AMD. Pero el dato verdaderamente clave es la velocidad, que se mide en megahercios o gigahercios. Un hercio es un ciclo por segundo. Así que para ponerlo en perspectiva, un gigahercio significa que ese pequeño chip lanza 1.000 millones de impulsos eléctricos cada segundo. Eso es lo que marca la rapidez de todo el equipo. Claro, para procesar información a esa velocidad de vértigo, la CPU necesita espacios para organizar los datos temporalmente. Ahí entra la memoria RAM. Es el área de trabajo activa y define cuántos programas podemos tener abiertos a la vez sin que el sistema se sature. En el otro extremo tenemos la memoria ROM. Esta es permanente y de solo lectura. Viene de fábrica y guarda unas instrucciones críticas para que la máquina sepa cómo arrancar al encenderse.
Esos datos son sagrados, nunca se borran. Hay un pequeño detalle con la RAM. En el segundo que apagamos el equipo, se olvida de todo. Por eso, el ordenador necesita una especie de cámara acorazada permanente. Ese es el disco duro, la unidad principal para guardar cantidades masivas de información que queremos conservar. Y además, como apoyo extra para que el procesador no tenga que esperar, existe la memoria caché, un almacenamiento muy pequeño pero ultra rápido, que le da a la CPU respuestas inmediatas para lo que más usa. Y llegamos a la fase final. Punto 5. Periféricos de salida, de la máquina al usuario. Aquí es donde los datos vuelven a nosotros. El monitor es el periférico de salida principal y ha llovido mucho desde los enormes tubos de rayos catódicos hasta las pantallas planas de cristal líquido de hoy. La calidad de lo que vemos se define por la resolución, la cantidad total de minúsculos puntos en la pantalla llamados píxeles. A más píxeles, imagen más nítida. Como dato curioso, la variedad de colores no depende del monitor en sí, sino de las instrucciones precisas que le envía la tarjeta de vídeo. Así que el punto crucial aquí es cómo transformamos esos datos abstractos en algo físico. Las impresoras logran esto usando tecnologías muy distintas. Las de matriz de puntos usan agujas que golpean una cinta entintada. Las de inyección escupen finísimos hilitos de tinta. Las láser, más sofisticadas, usan un rayo que crea cargas eléctricas para traer polvo de tóner al papel. Y como no, los equipos multifunción integran todo esto añadiendo capacidades de copiado y escaneado. Es vital reconocer que algunos periféricos manejan tráfico en ambas direcciones. Son los periféricos mixtos. Una tarjeta de sonido, por ejemplo, graba un audio del exterior y a la vez emite sonido procesado por los altavoces. De la misma forma, una grabadora de CD puede leer datos para ingresarlos al sistema o quemar discos con datos nuevos. Las tarjetas de red y el Wi-Fi funcionan exactamente bajo este mismo principio bidireccional. Para resumir y cerrar este círculo anatómico, veamos cómo se construye todo esto. El viaje de los datos tiene 4 pasos impecables. 1. Ingresa la información desde fuera. 2. Se procesa matemáticamente a toda velocidad en la CPU. 3. Se almacena en la memoria temporal o permanentemente. Y 4. Produce salidas comprensibles. Ese es el propósito elegante y fundamental de cualquier equipo informático. Hemos recorrido todo el trayecto de la información, desde el tecleo de una simple letra hasta el parpadeo de un píxel en la pantalla. Y ahora, al observar las herramientas que utilizamos en nuestras áreas de trabajo o estudio, queda una reflexión interesantísima. Sabiendo exactamente qué piezas se mueven y qué ocurre detrás de esa carcasa, ¿cómo se transformará la interacción diaria con la tecnología a partir de esta comprensión profunda? Dejamos esta incógnita abierta para seguir explorando el fascinante mundo de la informática.